Entonces, como íbamos a hacerlo, es igual al final. Ahorita le voy a dar los nombres de cada símbolo, la fórmula, la gráfica y todo eso, ¿sí? Entonces, aquí vamos a colocar la ayudantía LC para hacer un símbolo. Aquí, X sub L es igual a la reactancia inductiva, ¿sí? Eso quiere decir, mamá, meramente esta acá es aplicada en arte. ¿No? Después aplicarle cada uno para que sirve. La R sub A es la resistencia activa, ya, que está en ohmio, digamos, ¿no? Ahí se lo puse. Z es la impedancia. La E es la tensión o corriente alterna, que va a estar en voltios. Después voy a explicarles por qué está el voltímetro, ya en color negro, ¿sí? Vamos con los azules nomás. Entonces, la tensión es tensión o corriente alterna. La I es la corriente continua, ¿ya? La S, la potencia activa o aparente, que va a estar en bar, voltios, amperímetros reactivos. Ya, sí, eso quiere decir. ¿Ya? La P es la potencia total, o sea, en watts, ¿ya? En la unidad. La Q es la potencia reactiva, que va a estar en voltios, amperes. La R va a ser la resistencia. La G es la conductancia activa. La U es la caída de tensión. A veces acá el ingeniero lo llega a cambiar. En este caso, bueno, más que todo le conocía con mu, ¿ya? Mu o una B, o sea, como está, B, ¿no? Puede ser caída de tensión una mu o una B, digamos. Depende, a veces en los semestres trabaja con mu, como está ahí en la gráfica, o a veces en otro semestre trabaja con una B. La F es la frecuencia en Hertz, ¿ya? La N es rotor o rotación. RPM, que es revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar mu sub A es la caída de tensión activa y va a estar en voltio. Y mu sub L es la autoinducción que va a estar también en voltio, ¿ya? Ahora aquí, estos son los símbolos que es mayormente utilizado para hacer ese práctico que el ingeniero, aunque no les va a pedir, pero les va a servir bien para que ustedes practiquen para su examen. Acá en la tensión o corriente alterna dice voltímetro, ¿ya? Acá es donde aplica mejor, por ejemplo, cuando se le dice una cierta corriente pasa con cierto voltaje, o sea, voltímetro. Entonces, cuando el ingeniero abre unas preguntas, su examen diga, o un ejercicio diga voltímetro, como lleva también la misma unidad de voltio, se adopta el mismo símbolo, que es la tensión. Por eso, entonces, la E es igual a la tensión interna, a la B chica, que va a ser igual a voltímetro. ¿Sí? Entonces, si habla voltímetro, es nuestro símbolo E. Si habla corriente alterna de tensión, es nuestro símbolo E. ¿Sí? ¿Por qué lleva el mismo símbolo ambos? Porque está en función al voltio, al mismo voltaje que oír ambos. Por eso lo puse con negro. ¿Sí? El otro es la corriente continua. Pasame el examen resuelto ya. De carretera, pasame todo. Ya te están atendiendo. Ya. El otro es la corriente continua. Aquí dice, o amperímetro, es lo mismo. La corriente continua va a estar, eh, la corriente continua va a estar en función, resolver y pasármelo, pues, estoy pasando clase. Porfa, después arreglamos. Me hablaron 4, después arreglamos. Ya. Aquí lleva el nombre de amperímetro y es el mismo símbolo. ¿Por qué? Porque este tiene la función de ampere, digamos. Ya aquí no lo puse de ampere, es ampere. Entonces ahí pregunta, va a decir el ingeniero, con 5 amperímetros, digamos, ¿no? Entonces amperímetro es igual al mismo símbolo ahí, ¿ya? Pues lleva, estos dos nombres llevan el mismo símbolo. Y cuando hablamos de potencia total, aquí le puse batímetro o fasímetro. Fue que en un semestre el ingeniero siempre metía batímetro, o sea, batímetro con tanto, batímetro con tanto.
hasta que hubo un semestre que le puso fasímetro. Y fue a donde todos los chicos se confundieron. Encontraron lo que es el voltímetro, el amperímetro, pero no encontraron el fasímetro. Entonces ahí fue donde todos les fregó, digamos. Ya no lo hicieron esto de acá, digamos. O otros que sin querer creyendo asumieron lo mismo, digamos, ¿no? Ya entonces, por eso el mismo nombre, el mismo símbolo, mejor dicho. ¿Ya? Si dice potencia total, es P. Si dice batímetro, fasímetro, también es P. ¿Sí? Esos son los símbolos, entonces, aplicados para el signo parcial, para que ustedes puedan hacer su práctica. ¿El ingeniero le dio más o menos ya los símbolos así o nada? Todavía no hemos avanzado estas cosas, creo, porque no me he conectado. Pero la última clase que me conecté, no avanzamos esta cosa. Teníamos que hacer un ejercicio, pero no lo hicimos, quedó a media. No lo hicieron, pensé que lo habían hecho ya. No, no hemos hecho nada, que hacer una partecita nomás. Ya, entonces, ¿cómo íbamos a hacer? ¿Sí? Sí, se conectan apenas 5, creo, en clase. No la creo esa. ¿Verdad, pues? No es que la graba las clases. Entonces ya hemos visto los símbolos. Ahora vamos a ver lo que son las fórmulas a aplicar, ¿sí? Vamos a ver la potencia, ¿ya? En la potencia vamos a ver esta gráfica. Se aplica así como un triángulo normal, donde va a estar en relación con ¿qué? Con la potencia activa, ¿no? Con la potencia reactiva y la potencia total, ¿ya? Y ese va a ser el ángulo phi. Entonces ustedes cuando pidan al ingeniero encontrar la potencia activa, reactiva o total, esta gráfica lo tienen que colocarlo en su ejercicio. Y hacen Pitágoras nomás, digamos. Aplican Pitágoras y van a encontrar la fórmula, ¿ya? Para potencia. Cuando se habla de caída de tensión, va a ser igual un triángulo. Bueno, en este caso yo aquí le puse como mu va a ser igual a B, ¿ya? A B, es igual a voltium. Y aplicar la misma gráfica, que va a ser igual a la tensión, va a ser igual esto a la autoinducción y a la caída de tensión activa, ¿ya? En este caso yo puse, ¿no? Éramos con mu, ¿no? Pero yo le puse mu igual a B, digamos. Y ahí está el ángulo phi, digamos, ¿no? Y aquí ustedes igual aplican Pitágoras y ahí está la fórmula, ¿no? Ustedes dirán, pucha, qué chiste, digamos, ¿no? Fórmula sencillita. Las fórmulas son simples. El problema es que esta vez el ingeniero mete un problema nomás. Después mete la deducción de fórmula y ese es más largo y complicado y cuesta entender. Pero se puede. ¿Sí? Entonces aquí está potencia y caída de tensión activa. Ryan, en el parcial entra la deducción de fórmulas. Eso. Acá no entra el problema, pero no entra. O sea, entra el problema, un problema nomás entra, los dos entra. Ya, por ejemplo, el examen que le va a tomar a ustedes, si va a ser 2 exámenes, ya sé cuál va a ser. Va a ser 2 preguntas con deducciones y otras 2 preguntas con fórmulas y ejercicios. ¿Ya? Eso va a ser y más o menos ustedes le van a asegurar las 2 ejercicios, pero las deducciones lo van a hacer conmigo, digamos. Pero esa parte el ingeniero lo explica a lo último, como te digo. ¿Ya? Ya. Yo les voy a pasar la deducción y vamos a hacerlo conmigo, las deducciones paso a paso, porque eso sí o sí preguntas. Y si va a ser solo 2 exámenes, ya tengo su examen de cuál va a preguntar usted, que va a valer 60%, ya. Ya, entonces, vamos al otro. Si tiene dudas, pregunta. Y vamos a ver aquí lo que son con la corriente. Igual tenemos el mismo triángulo. Ahí está la corriente reactiva y la corriente activa. Y mi ángulo phi. ¿Ya? Esta casi aquí de la corriente no lo utilizan ustedes. Así que, pero igual se los puse para que lo vean, digamos. Pero no lo utilizan ni en la fórmula.
Vamos a ver la resistencia o reactancia inductiva. Esto sí lo utiliza. ¿Ya? Que va a ser igual a la impedancia a la autoinducción y a la resistencia activa. Que todo está en función, o sea, todo está en relación a ohmio, ¿no? Entonces, esto sí lo van a aplicar. Cuando el ingeniero le diga, por ejemplo, calcúleme o hálleme la impedancia, la autoinducción, resistencia activa, ustedes aplican este triángulo y colocan la fórmula, ¿no? Aplicando Pitágoras y encuentran lo que es cada uno, digamos. ¿Sí? Esto sí lo van a ocupar, pero de aquí no lo van a ocupar. ¿Ya? Aquí tenemos igual el ángulo phi. Aquí vamos a ver toda la fórmula a aplicar. Ya, entonces aquí vamos a ver lo que es la corriente alterna. Ya. Cuando ustedes van a hacer también, van a aplicar otra gráfica que es acá, de un triángulo, que lo van a dividir en tres, la cual va a estar en función con la tensión. Esta es para corriente alterna. Cuando habla ingeniero, por decirse, una corriente alterna pasa con 6 voltios de tensión y 5 de ampere, digamos, ¿no? Entonces tienen que aplicar esta fórmula acá, digamos. Está aquí. ¿Ya? Y es igual con una corriente y una impedancia. Entonces quiere decir, este triángulo está formado por estos tres conectores, digamos, ¿no? Que va a ser lo que va a pasar la corriente con la tensión y con el poder, digamos, que es la impedancia. Y ustedes van a desarrollar esta fórmula que va a ser la tensión igual a la corriente por la impedancia, o esta es la potencia activa, que va a ser igual a la corriente al cuadrado por la impedancia. Esto es para corriente alterna. Cuando habla de corriente alterna, ustedes aplican esta fórmula acá. Y cuando habla de corriente continua, va a ser igual a la tensión igual a la corriente con la resistencia activa. Esa es la única diferencia entre corriente continua y corriente alterna, que va a variar entre mi impedancia y la resistencia activa. Y la fórmula va a ser igual de la tensión igual a la corriente por la resistencia activa, y va a ser mi potencia. O sea, a veces el ingeniero coloca como P sub A, potencia total, o solamente P, potencia, digamos, ¿no? Entonces yo en este caso puse con P, pero si no, en este caso puse con A. Pero si no hubiera la A y solamente fuera P, es igual potencia total. Ya aquí lo puse con P sub A. En que a veces ni lo coloca P o P sub A para confundirlos, digamos, ¿no? Porque algunos practican con cierto símbolo, entonces si le quitan algo ya llega a desconfiar, ¿a qué vale esto? Porque hizo así, digamos, ¿no? Entonces creo que lo puse con P sub A, que va a ser igual a resistencia activa por la corriente al cuadrado. Pásalo, viejo. Entonces aquí van las formas de aplicar, seguimos. El coseno de phi. Esto acá es muy utilizado para el examen. A veces pregunta, cuando les pide allá el condensador, ustedes van a aplicar lo que es el coseno de phi. La cual el coseno de phi es igual a potencia total, ¿no? Ahí está. O a veces, como dije, ¿no? Puede ser P o puede ser P sub área. Sobre la potencia activa. En este caso, si nos diera como dato solamente hallar, digamos, la potencia activa es igual a la corriente por la tensión. Reemplazando, entonces sería un coseno de phi, o sea, ¿no? Igual a la potencia total sobre la corriente por la tensión. ¿Ya? Esta fórmula acá la van a ocupar ustedes muy, muy seguido. Bueno, más que todo para un problema que siempre preguntan en el examen. Y el otro es cuando es la frecuencia de corriente alterna. Acá más nos vemos, ¿no? Una imagen que tiene pico de cresta, amplitud de onda, el nodo y el vientre o valle, dice, ¿no? Acá más que todo se basa a la frecuencia, o sea, la frecuencia con esto va a ir. Este es el número de revisiones por minuto, en la cual cuánto va a ser el tiempo que va a ir sobre 60, y este P es polo. Y el polo va a estar al número de polo sobre 2. O sea,
aquí vemos que está así, ¿no? Es como que abajo ahora del nodo al punto del medio. Por eso se divide entre dos. ¿Ya? De la gráfica, no, hay en medio, entre dos. Y estos son los primeros ejercicios que el ingeniero aplica para hacer su práctica, ¿no? Los tres primeros ejercicios van a ver ustedes esta formulita y después no lo van a ver más, digamos. ¿Ya? Entonces aquí se puso esta gráfica para que lo vean con qué frecuencia va a ir y por qué, digamos, el polo está dividido entre dos, digamos, ¿no? El número de polo entre dos, porque se encuentra acá en medio, donde dice nodo. ¿Ya? La frecuencia de corriente alterna. Esta fórmula no la van a ver ustedes en su examen ni en todo el práctico. De eso se los aseguro. ¿El ingeniero va a dar Error. práctico de estas cosas? Sí, ese ejercicio que mandó el grupo, ese dice que es práctico, pero no lo pide. Pero si quieren lo pueden hacer para practicar ustedes, digamos. Porque Ah, bueno, ya les bien. serviría bien porque así van a hacer para su examen, digamos. Pero siempre de todo ese práctico pregunta unas cuantas, digamos, y voy a decir cuáles son también, digamos. A ver, gracias, Auxi. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver de los condensadores. Este de aquí se me escapó. ¿Ya? Estos condensadores ustedes saben que lo han visto, no ven los focos, no ven esos tubos largos azules, ¿no? Son estos condensadores de aquí. ¿Ya? Eh, la cual es que a veces cuando un foco llega a parpadear, ¿no? Cada rato. ¿Ya? Cuando un foco llega a parpadear cada rato, Este es el que le dicen arrancador. a ellos dicen, ah, debe ser el condensador que está fallando, o como vos dijiste, capaz. Yo no lo conocía como arrancador, digamos, pero, digamos, puede ser arrancador, dicen, ¿no? Entonces, este, digamos, se lo compra nomás en la ferretería. Ya, entonces, compra y mete. Es fácil de meterlo nomás, y a veces ya ese llega a funcionar bien, digamos, el foco. Pero si en caso no llega a ser el condensador, puede ser el foco o puede ser de los lados laterales que esté un cable fallando, puede llegar a un corte, digamos. ¿Ya? Un ratito. Eh, ya, en esta parte de aquí, el condensador, aunque no crea, no tiene que ver mucho, pero se utiliza. ¿Dejó de compartir pantalla o soy yo nomás? Sí, dejo Sí, de compartir, Auxi. ya ahorita. Ahorita, ya. Es que estaba viendo del examen. Ya, a ver. Ya, ahora se ve, ¿no? ¿Se ve? No, ahora sí. Ya. Ya. Entonces, seguimos aquí con condensadores, la cual el condensador se aplica esta fórmula, que va a ser el condensador igual a la potencia sobre el W, que W tiene un valor, ahorita les voy a decir más bajito. Y la tensión, digamos, en este caso la tensión va a ser igual al voltio, que lo represento por esa gráfica en general, que va a estar cuadrado. Ya, en este caso tendría que hacer mi E ahí, ¿no? Que mi tensión igual a voltio. Pero según el libro, lo adopta que la tensión es igual a B, que va a ser igual a voltio, digamos. Por eso está voltio al cuadrado, pero es la tensión al cuadrado, digamos. O también llamado con el nombre de voltímetro, digamos, ¿no? Que va a ser multiplicada, ¿por qué? Por la tangente de alfa, o sea, de la tangente de phi 1 menos la tangente de phi 2. Esa es la formulita. Y W tiene el valor de 2 phi por la frecuencia. ¿Ya? La frecuencia es dato que le va al ingeniero siempre. Solamente la incógnita va a ser la potencia y la tensión, digamos. Ah, y los ángulos. Ahí, eso es lo que se coloca en los focos, ¿no? Ustedes han visto. En la arribita, ahí, digamos.
pero no se lo pases a nadie. Sería eso, no, yo le hice un amigo que sabe igual carretera, pero es que estudió maestría, así que espero que esté bien. Ya. Entonces, este es condensador, ¿sí? Se lo puse esta grafiquita porque el ingeniero solamente le explica, pero no lo muestra, ¿no? Aquí se lo puse por eso bien detalladito. Cómo se ve un condensador, mire por dentro, ¿no? Las láminas que llega a tener, digamos, ¿ya? El condensador. Y cómo se ve por fuera, digamos, ¿no? El plástico que lo cubre. Ahora acá vamos a aplicar la gráfica. Se lo puse aquí, ¿no? Gráfica. Ah, un ratito. Recién se conectaron otras personas. Ay, dijo que grabe la yo. Ya. Ya. Gráfica. Entonces, ya. Entonces la gráfica, vamos a utilizar una gráfica general. Esta gráfica general es la que ustedes han visto en física 3, ya sea con el ingeniero Ceballos, con el físico Domingo Aguilar. Yo más solamente conozco a ellos por física. Oquendo, y hay otro docente más, pero no. Osuna Baby. En este caso yo lo vi esto con el físico Aguilar, Domínguez. Entonces la gráfica, aquí vamos a verlo, ¿no? Empezando aquí, estos son los nodos, ¿ya? ¿Qué va a pasar por acá? ¿No? ¿Y qué va a pasar por ahí? Este nodo acaba de empezar con una tensión. Ustedes saben que cuando conectan su cable a un televisor y todo, ¿no ve? No solamente va el corriente, sino va con una fuerte tensión, o sea, una tensión bien rápida que va con la corriente acompañada para que pueda dar función ya sea al televisor o cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Por eso entonces va a estar en función con la tensión que va a pasar por todo esto de acá. ¿Con quién? Con la corriente. Como le dije, van a estar estos dos acompañados. La corriente va a ir por una autoinducción y una resistencia activa. ¿Ya? Entonces esta tensión va a ir con la corriente acompañada que va a llegar a pasar con la autoinducción y la resistencia activa hacia el número de nodos. Y la corriente va a circular así, conectándose con cada uno de estos, digamos, ¿no? Con la autoinducción, resistencia activa, así. ¿No? Esta acá es la fórmula general que ustedes van a aplicar cuando el ingeniero le dé las preguntas, digamos, ¿no? Y entonces ustedes aplican esta gráfica. Si vamos, se le pide, hálleme la tensión, entonces ustedes colocan ahí aquí al ladito, la tensión igual a una pregunta abierta, ¿no? Porque está pidiendo que haya la tensión con una cierta corriente de 5 amperes, entonces coloca aquí la corriente igual a 5 amperes, digamos, y una autoinducción de 8 ohmios, entonces aquí 8 ohmios, y una resistencia activa de 5 ohmios, entonces 5 ohmios, o sea, colocas eso como dato. Esta va a ser tu gráfica que vas a colocar. Yo lo puse como gráfica general porque es la más conocida y la más aplicada, por eso lo puse general, ¿ya? Y es como se ve, ¿no? Aquí. Lo vemos, este es un ejemplo que hice, lo que hemos aplicado, ¿no? En la primera parcial. Acá ven el interruptor simple y el retorno. Si se dan cuenta, aquí el retorno lo trabajo con un cable negro, ¿no? Va a tener la misma función. Y el neutro está con un cable verde. Y eso va a ir a dónde? A la caja térmica. Y la fase también va a otro lado. ¿Se dan cuenta, no? Entonces esto más que todo se ve en la gráfica, con la que va a ir de la caja con una tensión y con una corriente para que este foco pueda prender, digamos. Ya, por eso lo puse más o menos ahí, digamos, con la grafiquita. Y cuando hablamos de conexión en serie, eso también ustedes han visto, ¿no? En física 3. Ahí tenemos la conexión en serie que va a empezar con los nodos. Esto de aquí, igual a W, y abajo. Los nodos que va a ser con la autoinducción y con la corriente. ¿No? En esta parte de acá vamos a empezar con los nodos y va a ir con una corriente. Va a ser lo mismo, pero va a ser en serie, ¿no? Porque todo recto. Entonces va a ser el nodo con una corriente que va a circular en forma uniforme.
Y ahí va a aparecer la autoinducción 1 y la resistencia activa 1. Y aquí va a ser la autoinducción 2 y la resistencia activa 2. En el examen que el ingeniero le toma y que les puede tomar a ustedes, es la mitad. O sea, la mitad va a estar uno con datos y la otra mitad va a estar sin datos. Puede ser que XL1 y R sub A sub 1 puede estar con datos y los otros sin datos. Y ustedes tienen que apoyar esto mediante aplicando vectores, física 1 ahí. ¿Ya? Y eso el ingeniero no le explica, pero conmigo lo vamos a explicar. O vamos a recordar un poquito de física 1 también. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esta corriente no va sola, no va acompañada con quién? Con una tensión. ¿Ya? Así sería mi gráfica. Y la pregunta lo dice. Si la pregunta dice, hállame la tensión tanto, con una corriente tanto y tanto, tanto, digamos, ¿no? Entonces, si no dice la pregunta, si dice la pregunta, o sea, con tensión, corriente, autoinducción y resistencia activa, entonces usted aplica la gráfica general. Pero si dice, hállame la tensión que estará conectada en una conexión en serie, entonces usted aplica esta gráfica de acá. Vaya conexión en serie con la clase, va a jugar, se cortó el tiempo. Sí. Ya. ¿Lo ven, no? Lo que tengo aquí en pantalla. Sí, ¿Lo ven? Ya. Entonces, acá, entonces, la pregunta misma le va a decir a ustedes si va a ser una conexión en serie o va a ser una conexión en paralelo. ¿Ya? Pero si no dice ni uno ni lo otro, ustedes aplican la gráfica en general. O sea, tienen que dibujar eso en su hojita, en su examen, porque su examen le va a pedir. Y lo dibujan ahí, digamos, si tiene la corriente con datos, colocas con datos, si tiene la tensión con datos, si tiene la resistencia activa, como incógnita, entonces colocar incógnita, digamos, ¿no? Entonces, por esa parte, no se, no se preocupe usted. La primera pregunta le va a decir el ingeniero si es serie o si es paralelo, digamos, ¿no? Esa misma pregunta le va a decir el ingeniero. ¿Ya? Por esa parte ustedes no se preocupen, digamos, porque muchos decían, ¿qué pasa si no dicen serio? ¿Qué pasa si no dicen paralelo? Yo le decía, no, te va a decir siempre, le decía. ¿Ya? Entonces, la gráfica, un momentito, hay dos personas en sala de espera. Ya. En la gráfica, aquí vamos a verlo. Así vamos, ¿no? Que aquí por van a ver, miren, que está pasando por abajo el cable. Y acá entonces van a ver que están los térmicos. En este caso, aquí podemos observar que el térmico está aquí arribita y los cables están pasando por abajo. ¿Se dan cuenta, no? Aquí este térmico, se dan cuenta, tiene 4, miren. Y solamente con un térmico está haciendo la función para estos dos focos, ¿no? Y de estos mismos focos están saliendo los enchufes, ¿no? Y de aquí, miren, esta es una conexión que se prende, en este caso, no está una conexión en cortocircuito, es una conexión simple, porque este acá va a prender este foco aquí y este de acá va a prender este foco acá. Y creo que hay una separación, digamos, acá, ¿no? Entonces, aquí se ve la conexión en serie, ¿no? Que va ahí todo seguido, digamos. ¿Ya? Ahora, esto se basa en la conexión en serie, ¿sí? Por eso puse esta gráfica acá para que me entiendan mejor, ¿ya? Pero ustedes también ya lo han visto porque el ingeniero lo ha explicado también en clase, ¿no? Conexión en serie, en paralelo, ¿ya? ¿Ya? Si tienen dudas o preguntas, pregunten, porque esta gráfica, sí o sí, cuando hagan su ejercicio, ustedes tienen que hacer estas gráficas, dibujar esa gráfica. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Si no, seguimos nomás. Gráfica. Ahora vamos a ver la conexión en paralelo, ¿no? Ya hemos visto la conexión en serie, ahora vamos a ver la conexión en paralelo. Y en paralelo que hemos visto en física 3, ¿no? Que va a empezar con los nodos y va a partirse en dos. En este caso, mayormente puede ser esta gráfica o puede ser otra forma, ¿no? Pero el ingeniero trabaja de esta manera, ¿ya? Si fuera 3 estarían seguiditos, arriba, al medio y abajo, ¿no? Y así sucesivamente. Si fuera 4, 2 arriba y 2 abajo, ¿ya? ¿No? Entonces, así más o menos sería entonces conexión paralelo, donde va a empezar siempre con una tensión. Ya le dije, ¿no? Que la corriente, cuando enchufamos nuestro enchufe a nuestro toma corriente, va a ir con una corriente y con una fuerte tensión, ¿no?
Ahí está, ¿no? Así va a estar esto acompañado. Aquí va a circular la corriente con la tensión. Se va a dispersar por cada uno. ¿Sí? Hasta que llegue a su destino, ¿no? Y esto va a estar en función, como les decía, va a estar en una autoinducción, una resistencia activa, una autoinducción, dos, y una resistencia activa, dos. Esta pregunta de examen es muy común con el ingeniero. ¿Ya? Entonces, aquí voy a explicarle cómo preguntan en su examen. El ingeniero le va a dar como dato X, la autoinducción y la resistencia activa 1, pero le va a dar como dato también la autoinducción 2, pero no le va a dar como dato la resistencia activa 2, y usted va a tener que pillar para saber cuál es mayor, o sea, cuál de estos dos caminos va a ser que va a circular con mayor tensión y con mayor voltaje, o sea, con mayor corriente, ¿no? ¿Cuál va a ser con estos dos caminos? Digamos, si van a entrar 100 por acá puede pasar, no sé, un 70 o por abajo un 30, digamos, ¿no? Que va a circular corriente, digamos. ¿Ya? Entonces, por eso la pregunta a veces que dice el ingeniero, ¿cuál es el mayor tensión la mayor resistencia activa que va a pasar? Si va a ser de arriba o de abajo. ¿Ya? Esa es la pregunta que hace el ingeniero en sus exámenes. ¿Ya? Entonces, ¿qué le estoy explicando? Aquí le estoy mostrando. Un ratito, discúlpeme, sí. Eso me lo pasó un amigo. Yo dije que te lo haga para vos porque yo no tengo tiempo. Así que le dije que te lo haga y él lo hizo. Así que él también sabe calentar, digamos, es mi compañero. Sí, él lo hizo. Y me dijo, me vas a dar la bonificación. Me dijo. ¿Ya? Entonces, aquí ya les expliqué cómo es la pregunta que hace el ingeniero. Y es común esa pregunta. ¿Sí? Es común esa pregunta. Ustedes entonces lo dibujan de esta manera. La pregunta le va a decir una cierta tensión con corriente, tanto, está en una conexión paralela. Ah, entonces dibujan esta gráfica ustedes aquí. Pero si es una cierta tensión y corriente está en conexión en serie, dibujan la que vimos anteriormente. Y si es una cierta tensión y tanto, y tanto, y tanto, usted lo dibuja la gráfica general. ¿Sí? Es así más o menos, ¿no? Un interruptor en paralelo. Ahí lo pueden ver. Se lo puse esta gráfica a ustedes. Ahora, cuando hablamos de conexión, hay otras preguntas que el ingeniero va a decir. Conexión con voltímetro, batímetro y amperímetro, va a decir. Ingeniero. Conexión con voltímetro, batímetro o amperímetro. O puede decir voltímetro, pasímetro, ¿no? Ya le dije que el ingeniero puso otro nombre otra vez y todos se confundieron con el batímetro. Puso fasímetro. Se puede ser. Si la pregunta es, tensión está con tanto y tanto y tanto así, ¿qué pasa por una conexión con un voltímetro de 5 voltios, con un batímetro de 200 watts y un amperímetro de 5 amperes? Ah, entonces la gráfica va a ser distinta a todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Y cómo es la gráfica? Va a ser igual a esto de aquí. Si esto de aquí, esto de acá son los bornes. No, bornes, sí. Ya, los de vanado, que están cortados esto de acá. Y por estos cortados van a pasar lo que son el voltímetro y el batímetro. Va a empezar esto con una tensión, con una corriente, y aquí va a estar el amperímetro, ¿no? Va a estar en medio entre estos dos bordes de vanado que están cortados, o sea, ¿no? O sea, que está en una interrupción. Pero yo lo he cortado porque se encuentra como invadiendo, o sea, en plena conexión, digamos, ¿no? Que lo cuerte. Y ahí va a estar lo que va a ser el voltímetro y aquí va a estar el batímetro, ¿ya? Y de aquí va a estar la autoinducción y la resistencia activa. Entonces todo esto va a circular de esta manera. La corriente va a ir así con la tensión, así, por todo hasta llegar a su destino. Y también va a circular por los cortes del emanado, ¿no? Que decíamos por los bornes, por el voltímetro y batímetro. Y esa sería la gráfica. Y la misma pregunta dice, eh, en cierta tensión está pasando con tal voltímetro y tanto batímetro y amperímetro.
Entonces sería de esta manera. Pero si la pregunta solamente dice, un voltímetro pasa con 5 voltios y una corriente y una tanta. Entonces ya no dijo batímetro ni amperímetro, solamente habló de un nombre, que es el voltímetro. Entonces, si hablaría solamente de uno, no va a haber el amperímetro y no va a haber uno de estos. Sería una gráfica general, pero con los bordes devanados y serviría, o habría, mejor dicho, un voltímetro, o sea, una V nomás. Pero si habla de los dos, como en este caso, está bien aquí los dos. Si habla de uno, solamente colocamos uno. Y si habla de un voltímetro y amperímetro, sería el amperímetro y el voltímetro. El otro no se colocaría. No sé si me dejé entender. Si no, le vuelvo a explicar, por favor. Si no se entendió, me dicen, por favor. ¿Se De nuevo, entendió? sí, por favor. De nuevo, ya. Esta gráfica es la más utilizada. La conexión con voltímetro y batímetro y amperímetro. Puede ser conexión de voltímetro, fasímetro y amperímetro. ¿Ya? Cuando hable su pregunta de examen, porque esto es pregunta de examen, y sí o sí tienen que dibujar esta gráfica a ustedes, si habla su pregunta con voltímetro, batímetro, o ya sea fasímetro y amperímetro, ustedes tienen que dibujar esta gráfica tal como les he mostrado, ¿ya? La cual siempre va a estar acompañada de la tensión con la corriente que van a ir tomados de la mano, en pocas palabras. Y cuando hable de estas tres palabras, ¿no? Lo voy a decir, voltímetro, batímetro o fasímetro o lo que es amperímetro, tienen que dibujarlo como está ahí en la gráfica, que van a estar devanados de esta manera, a ambos lados, a ambos extremos, mejor dicho, y al medio se va a encontrar el amperímetro. ¿Ya? O puede ser que se encuentre acá, pero va a estar al medio o aquí, al lado derecho. Pero siempre van a estar los voltímetros y batímetros aquí. Ellos son los que interrumpen o que hacen el corte. Esto de acá ya. ¿Ya? Y si solamente dijera una conexión de un voltímetro, entonces solamente abriría un corte, ¿no? Que sería el, digamos, por eso no está el láser, el mouse, iría por acá el voltímetro y tanto. Este de aquí, el otro, desaparecería. ¿Ya? Y si solamente hablara de un amperímetro, entonces no habría ninguno de estos dos voltímetros y solamente colocaríamos el amperímetro y sería normal, digamos. ¿Ya? Por eso esta gráfica es la más utilizada y en el examen pregunta al ingeniero. No sé si ahora me entendieron. Sí, sí, se entendió. Sean sinceros. Las demás chicas, ¿me entendieron? Señorita Melvi. Ya bueno, asumiré que sí. Ya, entonces seguimos. Una vez vista esta gráfica, pasamos a hacer, bueno, aquí ya, este maestro se trata más que todo al amperímetro y voltímetro. Aquí lo pueden observar, el voltímetro y amperímetro, ¿no? Que es lo que marca más que todo. Y esto más que todo a veces lo utilizamos, por ejemplo, más que todo utilizan los electromecánicos. Cuando, por ejemplo, ustedes conectan sus aparatos y llegan a ver cuánto voltaje hay en tal cosa. Y eso se llega a distinguir cuál es amperímetro y cuál es voltímetro. ¿Ya? Hay otros aparatos modernos como estos de acá que te marca así, más o menos, con cuánto es lo que circula, el va y viene, digamos. Aquí un momento pues, se lo puse, por ejemplo, cómo es el batímetro, ¿no? Cómo se demuestra la energía que va circulando por esos lados, por los cortes de vanado, digamos. Aquí se lo llega a ver, miren, 12,3 de voltímetro y 2,80 de amperímetro, ¿no? Y estos son los cables de atrás que pasan ahí, ¿ya? Y para un generador, hay preguntas donde el ingeniero va a hablar de un generador y la gráfica es la más sencilla. Va a estar con la bobina que va a circular, siempre va a estar acompañada de una tensión y una corriente, no se olviden siempre. Y un generador. Se lo representa con una G. Nada más y la corriente va a circular como es. Y listo. Esa es la gráfica de un generador. Si dice la pregunta, un cierto generador corre con una, le llega una tensión, o sea, una corriente, una energía, ¿no? Una tensión de 5 voltios con una corriente tanto. Ah, entonces, generador
Esta es la gráfica que se dibuja y aquí vamos a colocar los datos que nos da el ingeniero o la incógnita que sería, digamos. Y esto es lo que se llega a ver en un generador, digamos. Ya, este caso acá, esto lo vamos a ver aplicado porque es un generador donde los polos llegan a circular por acá. Es de 24 polos. Y cuando habla para un motor, es la misma gráfica, con la misma tensión, con la misma corriente, y la M, que habla de motor. Y va a circular lo mismo. La tensión y la corriente van a circular de esa misma manera. ¿Ya? Cuando habla para generador, solamente cambia la G por la M, en diferencia en generador y motor. Y este es un motor. Estos motores mayormente se le ocupa más que todo en la parte de lo que es alguno, voy a decirse, tanto hidráulica, porque para en la bomba, estaciones de bombeo, ustedes lo van a ocupar. Si es que van a llevar agua, por decirse, no sé, una población, digamos, ¿no? Y requieren, digamos, si en este caso su agua subterránea estaría en la parte, digamos, del suelo, porque hay otros que el agua traen de la montaña, de una zona alta, pero se encuentra bajo el suelo, pero en zona alta. Entonces no se necesitaría un generador, va un motor para que ustedes lleven el agua a la población. Pero si se encuentra así en zona plana y está en la zona subterránea, entonces sí le van a necesitar un motor. Y este motor ustedes van a ver lo que hay de varias formas, las cuales van a ser otros sumergibles que se van a meter y estará bien protegida para que el agua desde el manto freático sea succionada y sea llevada, digamos. Entonces aquí se lo puse llamando cómo es de un motor, digamos, ¿no? Y aquí adentro van a ver, miren, que un motor circula también con cierta cantidad de polo, y todo eso, digamos, ¿ya? No les puedo explicar aquí mucho del motor porque no sé bien su parte, ¿no? Pero es más o menos la función que da el motor, ¿ya? Que presenta o para qué sirve, digamos. Ahora, aplicando todo lo aprendido en pequeños problemas. Vamos a ver todo aplicado todo lo pequeño. Vamos a aplicar todo lo aprendido en estos pequeños problemas. Y vamos a hacer comenzando con lo que hizo el ingeniero. ¿Ya? A ver. Si tienen duda, pregunten de las gráficas, porque las gráficas que le va a preguntar si es el ingeniero. ¿Tienen duda? ¿Se entendió? Por si acaso lo voy a grabar esto, voy a volver a explicarlo y lo voy a grabar y lo voy a subir a Google, a Drive, para que ustedes lo miren, digamos. ¿Sí? Sí, porfa, porque al principio Lo mi voy a internet grabar. estaba mal. Sí, porque me dijeron que lo grabe y me lo olvidé. ¿Ya? Ahora, si no hay duda, entonces vamos a avanzar. Esta es la pregunta 1 de su práctico. Dice, determinar la frecuencia de la corriente alterna obtenida de un generador de 24 polos, se dan cuenta, ¿no? Un generador de 24 polos, si el rotor gira 250 revoluciones por minuto, dice. Entonces, lo primero que hacer es sacar los datos. Ojo que el examen es sin formulario, pero como base virtual, metan formulario normal tranquilamente, digamos. Y aquí está. Determinar la frecuencia de la corriente alterna obtenida en un generador de 24 polos. Este de acá es perteneciente dentro del generador. Y aquí también, si ustedes se ponen a contar, esto tiene 24 polos. Ahorita me salió la imagen para poner acá el ejemplo, digamos, ¿no? Tuve suerte. ¿Ya? Entonces acá tenemos de 24 polos. Si el rotor gira a 250 revoluciones por minuto. Aquí tenemos el rotor, ¿no? Y aquí atrás es donde va este de acá, el generador. Y esto va a empezar a girar a una gran velocidad. Y en este caso nos dice 250 revoluciones por minuto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el generador en polo, de polo y acá el rotor. ¿Sí? Y sacamos los datos. Nos pide determinar la frecuencia. Y habíamos dicho en los símbolos que la frecuencia era F, ¿no? La P es el polo, que es cuánto? 24 polos. Y N es el rotor, ¿no? Eso lo vimos también en los símbolos. Y que representa cuánto, perdón, con la que va a ir girando va a ser a 250 revoluciones por minuto. Entonces la fórmula que vamos a aplicar en este pequeño problema va a ser igual a la frecuencia, igual al rotor o rotación que viene sobre 60 por los polos, ya, el generador de polo, en polo. Ya hemos dicho, ¿no ven la gráfica donde iba una en forma de S?
que el nodo se encuentra al medio. Entonces tenemos que dividir el polo sobre 2, o sea, es 24 sobre 2. Y aquí está el número de polo, 24 sobre 2 da 12. Y trabajamos con este dato acá. Entonces, reemplazando nuestra fórmula, va a ser 250 revoluciones por minuto sobre 60 por 12, me va a dar que es igual a 50 Hz. Este ejercicio lo hice a modo de empezar. Este no va a entrar en su examen, no se preocupe. ¿Sí? Pero esto de aquí es un inicio. Estamos empezando desde los más fáciles a los más complicados, digamos, ¿no? Y acá se lo puse más o menos, si ustedes se preguntan cómo es un polo, digamos, ¿no? Aquí se lo pueden observar cómo es el número de polos, digamos. Siempre hay que dividir el polo entre 2. O una rotación. Sí. Hay a veces donde el ingeniero lo dice, en este caso, no dividamos entre 2, digamos. Trabajemos con la cantidad en total que va a generar mi polo. O sea, aquí podemos observar, aquí por ejemplo, en la gráfica 1, no ven que lo están partiendo en 2, ¿no ven? Pero según hay a veces donde el ingeniero, bueno, por fórmula sí se lo divide entre 2, digamos, porque es como una vuelta que va y viene, o sea, va a girar rápidamente, ¿no? Por eso se lo toma, por eso se lo divide entre 2, mejor dicho, no se lo toma, se lo divide entre 2. Pero ya a veces un ingeniero dice, trabajen con el generador de polos completo. Si dice completo sería entonces 24, pero si dice trabajen con la media, entonces sería dividido entre 2, ¿sí? Pero esta pregunta acá no entra a ese examen, ni lo van a ver, digamos. Pero lo estoy explicando para que ustedes más o menos entiendan, ¿sí? ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Sí. Sí, N ¿seguro? no lo ocupaste, ¿no? ¿Ah? N. No lo has ocupado, N lo ¿no? ocupé, es igual a 250. Lo ocupé es igual a 250 revoluciones por minuto. No, pero en la fórmula. Acá está la frecuencia igual, Ah, ya. por eso lo ocupé, Ah, pensé que era pi eso. ¿ya? En la fórmula está n dividido entre 60. Eso es para que sea transformado a revoluciones por segundo, ¿no? Sí, Porque si nos Ah, da directo ya en segundo, ya nos ponemos sobre 60. pensé que era pi, pues, por eso. Ahorita leí el zoom. no, es N, no es pi, ¿sí? Ah, ya. Ah, ya lo vi yo. Ya. Bueno, ese es el ejercicio 1. El ejercicio 2 dice, un alternador de 20 polos genera una corriente de 50 Hz de frecuencia, dice. Determinar el número de revoluciones por minuto del rotor del alternador, dice. Entonces, haga como dato, notando el número de polos, es 20. Con una frecuencia de ¿cuánto? De 50 Hz. Y nos pide determinar las revoluciones por minuto del rotor alternador. O sea, nos pide encontrar N. Entonces aplico mi fórmula. Ya hemos visto la mía la anterior. Esa. Y despejamos lo que es N. En este caso voy a dividir también mi número de polo sobre 2, que va a ser 20 sobre 2 igual a 10. Y despejando N, voy a encontrar que va a ser igual a la frecuencia por 60 sobre los polos, ¿no? De mi generador en polo. Reemplazando, aquí me va a dar 300 revoluciones por minuto, que va a ser lo que me va a correr con un alternador de 20 polos, con la frecuencia. Esta va a ser mi velocidad con la que va a ir, digamos, ¿no? Y aquí lo puse de vuelta a la misma gráfica, digamos, ¿no? ¿Ya? Esta es la pregunta 2 de su práctico. La pregunta 3 es la misma. Solamente en la 3 van a pillar, ¿qué cosa? Van a pillar lo que es el polo. Aquí hemos pillado lo que es la frecuencia, lo que es el número de rotor, y en la 3 van a pillar los polos. ¿Sí? Esa es la pregunta 3. Por eso no la hice esa, porque es la misma fórmula y aplicar lo mismo, digamos. Directamente me pasé a otra pregunta. Esta acá era la pregunta 4, si no me equivoco. ¿Sí? Dice acá, una bobina está intercalada a la red de corriente alterna monofásica de 120 voltios de tensión. La FEM de autoinducción es igual a 100 voltios. Escuchen, una bobina está intercalada
a la red de corriente alterna monofásica de 120 voltios de tensión. Tensión, ¿cuál era mi símbolo? En la E. La E, exactamente. La E entonces va a ser igual a 120 de tensión. La FEN de autoinducción es igual a 100 voltios, dice. ¿Cuál es la caída activa de tensión? Dice. Aquí está lo que dijo su compañero. La tensión igual a 120 voltios. Nos da que la autoinducción es igual a 100 voltios y la caída activa de tensión a, o sea, nada, digamos, no es la incógnita. Yo en este caso había puesto con mu, ¿no ves? ¿Se acuerdan? ¿No ves? Con mu sub L y mu sub A. Pero puse en el otro, en la gráfica que mu va a ser igual a ¿qué? A B, digamos, que representa voltios más que todo por la misma unidad que lleva, ¿sí? Ustedes cuando el ingeniero vea que el ejercicio haga, van a ver si va a trabajar con una B o con mu. Y usted, digamos, me dice, Brian, trabajo con ingeniero con mu, digamos. Entonces aquí en otra, yo en cuenta de B coloco mu, digamos, y trabajo normal. Pero la misma fórmula se va a aplicar y todo va a ser lo mismo. Por esa parte no tengan pena ustedes. Pero aquí recuerden, miren, en esta pregunta no dijo que está en serie, no dijo que está en un paralelo, no dijo que hay voltímetro, batímetro, fasímetro, amperímetro, no dijo nada. No dijo nada de condensador, no dijo nada de generador, no dijo nada de motor. Entonces, ¿qué gráfica vamos a aplicar? La general. Ahí está la gráfica general. Con la tensión y la corriente, ¿no? Que van a circular por todo mi circuito. Esta gráfica ustedes tienen que dibujarlo, chicos. Siempre, porque si ustedes se van directamente a la fórmula y él quiere ver que ustedes interpreten cómo encontraron, o sea, cómo llegaron a esa conclusión ustedes. Para ustedes se dirán, pero Brian, aquí son otros símbolos. Sí, ustedes solamente reemplazan B sub L en X sub L y B sub A en L sub A. Y es la misma gráfica aplicada para este problema. No es más. Y aplican ustedes su fórmula. Le dije, no dije, cuando van a aplicar ustedes su fórmula, tienen que dibujar su triángulo, ¿no? Entonces, esto está basado en la caída de tensión. La cual va a ser a la tensión que va a estar en voltio. A B sub L va a estar en voltio. Y a la caída de tensión activa en voltio, ¿no? Y de aquí vamos a hacer la deducción, Pitágoras. Entonces, llegando a esta deducción, me va a quedar así. La tensión igual al cuadrado por la tensión activa al cuadrado más la autoinducción al cuadrado. Despejando la tensión activa, despejo B sub A, me va a quedar de esta manera, ¿no? Bueno, aquí me olvidé colocar el cuadrado, van a disculpar. Ya aquí ya lo puse, van a disculpar. Y me va a salir que va a ser igual a ¿cuánto? A 66,3 voltios. Y ya está. Ya encontramos esta respuesta. Pero recuerde que a usted yo le dije, ¿no ve? En mi gráfica tengo que colocar mi valor. Por ejemplo, mi tensión me dio de 120 voltios. Entonces aquí voy a colocar E igual a ¿cuánto? 120 voltios. La corriente no me dio, entonces se queda así nomás. Acá la B sub L sí me dio. Coloco entonces a 100 voltios. Y acá B sub A va a ser mi incógnita. Y ahí estaría mi gráfica aplicada. Esta pregunta, pregunta en el examen. Acá solamente hemos pillado una incógnita, chicos, que es B sub A. El ingeniero en el examen les pide encontrar 9 incógnitas, hasta 10 incógnitas le pide el ingeniero encontrar. Y todo lo que encuentre de 1, o sea, si son 10 incógnitas va a ser de A hasta G, digamos, ¿no? Si en la A ustedes aplicaron mal su fórmula, esa respuesta sirve para la B. De la respuesta de la B sirve para C. De la respuesta de la C sirve para D y así sucesivamente. O sea, si ustedes la pelan al principio, todo está mal. Y aunque no lo crea, suele pasar eso en los exámenes. Cuando antes iba con ingeniero a chequear los exámenes o revisábamos por ahí. Suele pasar. Entonces ustedes auxiliar, tienen que tener cuidado. ¿Sí? ¿se puede encontrar ¿Sí? la corriente? La parte de arriba. Después, claro, La aplicando otra fórmula sería. Después puedes encontrar. otra fórmula Puedes se considera. encontrarlo. Ah, ya. Sí, pero en este caso, siempre te da como dato el ingeniero la corriente. Siempre. O sea, en los exámenes te va a dar como dato la corriente, la tensión. Bueno, solamente esos dos te va a dar, la corriente y la tensión. Entonces, el inciso A, hállame la impedancia. El inciso B, hállame la resistencia activa.
El inciso C, hállame la autoinducción. El inciso D, hállame la potencia total. El inciso E, hállame la potencia activa. Y el F, la potencia reactiva. Y el G, digamos, ¿no? Hállame el coseno de phi. Y así, digamos, todos los incisos. O sea, si vos al principio la pelás, todo está mal, digamos, porque todas las respuestas que te va a salir vas a encontrar para cada uno de los otros, digamos. ¿Ya? Ya, ya. Ya, entonces, ya hicimos este problema. ¿No tienen duda? Falta un ejercicio más por si acaso. ¿Ya? ¿Sí? Y asumiré que no tienen duda. Esta pregunta dice, ¿cuál es la indicación del voltímetro conectado a los bornes del devanado de un electroimán? Si la reactancia inductiva del devanado es igual a 6 ohmios y la resistencia activa es de 8 ohmios y la corriente que pasa por las espiras del devanado es igual a 5 amperios. En la pregunta nos dice, miren, habla de voltímetro, habla de borne que está devanado, pero solamente habla de un voltímetro. No dice nada de amperímetro, de batímetro, fasímetro. Entonces nuestra gráfica va a ser la general, pero que va a estar entrecortado y añadido un ¿qué? Un voltímetro, ¿no? Como le explicaba en las gráficas. Entonces los datos vamos a sacar que me da, ¿no? Que va a ser mi reactancia inductiva, 6 ohmios, mi resistencia activa, 8 ohmios, mi corriente que pasa por la espira del devanado, 5 amperes. Y me piden encontrar qué cosa? El voltímetro. ¿Y qué hemos hecho que era el voltímetro? La tensión, ¿no? Y la tensión aquí es igual al símbolo E. Entonces, eso es lo que yo le decía a ustedes. Esta es pregunta de examen, por si acaso, chicos. Ya está, es una pregunta de examen sencillita, que vale apenas esto. Este y otro valen. O sea, esta es una pregunta que tiene A y B. Esta es la A, la B es la otra, y ambas suman 5 puntos. ¿Por qué es tan fácil, digamos, no? O sea, un ejercicio fácil, por eso vale 5 puntos. ¿Ya? Entonces acá aplicamos la gráfica primero, ¿no? Como le decía, que va a estar primero con la tensión, nos pide la incógnita, ¿no? En este caso está con el nombre de ¿qué? De voltímetro. Y esta va acompañada de la mano de quién? Ah, perdón. Va a estar entonces está con el qué? Con el voltímetro, ¿no? Porque dice que está ¿qué? Conectado a los bornes del devanado de un electroimán, dice. Estos son los bornes acá, que están conectados a un electroimán con un voltímetro. Esto nos pide pillar como un símbolo. La corriente, dice que pasa una corriente por las espiras del devanado es igual a 5 amperes. Nos da la reactancia inductiva de 6 ohmios y la resistencia activa de 8 ohmios. Y la corriente va a circular por todos lados. Me faltó comentarlo por acá. La corriente igual pasa por el voltímetro, ¿sí? A ver si me olvidé de colocarlo, van a disculpar. Entonces la fórmula a aplicar va a ser esta de aquí. La resistencia o reactancia inductiva, que va a estar en función de la impedancia, la reactancia, la reactancia inductiva y la resistencia activa. Aplicando Pitágoras, tengo esta ecuación. Entonces voy a despejar en este caso, primeramente que nada, mi impedancia. Aplico normal como es y aplico raíz, ¿no? En el caso de mi fórmula. Y tengo mi impedancia. ¿Y por qué encontré impedancia? Porque para encontrar mi tensión, la tensión o la impedancia estaba en relación con la corriente por la tensión, ¿no? Que era Z. Entonces hallo mi voltímetro aplicando mi corriente alterna, mi formulita. Y aquí se dan cuenta, miren, la tensión igual a la corriente por la impedancia. Aplico mi fórmula, despejo, en este caso, no despejar, no aplicarlo, ¿no? 5 por 10, me sale 50 voltios. Y ahí está. Ya encontré lo que es mi voltímetro, ¿no?
Entonces se da cuenta, aquí primero encontré lo que fue mi impedancia, para después aplicar y encontrar mi voltímetro. En este caso, acá ustedes tienen que saber más o menos las formulitas ya. Bueno, se lo van a ir sabiendo poco a poco. Se van a saber hasta que de memoria ustedes se lo van a aprender y van a no querer verlo más la fórmula. Pero, como hemos hecho así ahorita, el ingeniero nos va a dar como dato y vas encontrando cada dato. ¿No? Así como nos dio hasta aquí, digamos. No puede dar 3 datos el ingeniero. Y tenemos que pillar 8 incógnitas nosotros, o 9 incógnitas nosotros. Y si la pelamos, por ejemplo, nosotros aquí, digamos, en la impedancia la hemos aplicado mal, nos salió 8. Al allá el voltímetro sale mal, y de voltímetro, digamos, nos piden encontrar la reactancia inductiva, sale mal, o sea, de canto, todo está mal, digamos, tenés 0, digamos. Entonces la clave es desde el principio, no la pelees, digamos, ¿no? Por eso acá se lo estoy haciendo paso por paso y lo trato de hacer lo más detallado posible para que ustedes me entiendan desde la gráfica, a las fórmulas a aplicar, tienen que dibujar estos triángulos y deducirlas como forma de Pitágoras, porque el ingeniero lo explica solo para él, digamos. A veces, me acuerdo en la pizarra, lo tapaba a su espalda y hacía, me hablaba de la política, y así queda joven, ¿no? Decimos, ¿no? Así decíamos. Entonces, no se llega a ver, digamos, ¿no? Por eso acá se lo traté de hacer lo más detallado posible para ustedes. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Hasta aquí sería la ayuntía. Listo. Sí, se entendió, ¿no? Sí, está bien, se entendió. Además, Brian, ¿lo grabaste esta clase, no? ¿O no? no, voy a grabarlo, o sea, voy a explicarlo de vuelta Ya. y lo voy a subir al grupo de ahora, Ah, ya. ¿ya? Y la próxima ayudantía sería la otra Se lo semana. voy a explicar bien. Sí, va a ser el domingo, bueno, va a ser capaz el lunes igual a las 8. Ah, Si ya. está bien para ustedes, si no el domingo, nada más a las 6. Ya. ¿Ya? Está bien, gracias. Vamos a hacer ya otro ejercicio más y después vamos a hacer modelo de examen directamente ya. ¿Listo? Si tienen dudas, pregunten, chicos. Es la carpeta asfáltica, capa base y capa subbase. El ingeniero puso capa subbase, capa base y carpeta asfáltica. O sea, solamente lo intercambió, ¿no? Y dice que algunos chicos lo metieron así, o sea, como era, digamos, como yo les expliqué. Y ahí fue. Entonces, qué pena, ¿no? Lo regaló el examen ingeniero, la verdad.